Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? ¿Bien? Yeah, woo. Man, ¿saben? Jotam dijo no habíamos cantado esa canción en mucho tiempo, es verdad. Pero me encantó escuchar a todos cantarla. Si hay algo que es verdad, cuando uno necesita fe, cuando uno necesita fortaleza, alaba al Señor, ¿verdad? Um, bueno, el pastor ya les dijo, vamos a estar en Efesios capítulo 6. Mientras vayan allá o se preparen, les voy a contar una historia. Um, Mamá, te iba a preguntar si esto era cierto porque me lo contó mi papá, mi abuela, mis tíos. ¿Quién sabe? Aquí tú me dices si es cierto o no, o si ellos se lo hicieron en la cabeza, porque se me olvidó preguntarte. Supuestamente, cuando yo aprendí a caminar, quién sabe, ¿cuándo? A los unos años, a los pocos meses, antes del año, aprendí a caminar antes del año porque era inteligente. Um, este, algo que me encantó hacer, supuestamente, era saltar, pero no saltar así, me gustaba saltar de una altura. Mi mamá se rió, entonces creo que sí. Entonces saltaba de la cama, saltaba de los sillones, una vez salté de una ventana, um, y, pero algo que de acuerdo a mi papá, mi abuela y a mi tío, que me encantaba hacer era saltar de las escaleras de la casa de mi abuela, que a ese tiempo vivíamos ahí. Ahora, no estoy hablando de unas escaleras así. La casa de mi abuela ahora vive con nosotros, pero antes cuando vivía allá es de 2 pisos. Y para entrar a la puerta de enfrente tienes que subir unas, ¿cuántas más? ¿15, 20 escaleras? Como un poco menos, 12 a lo mejor. 12 escaleras, pero era del suelo al segundo piso. Lo que a mí me gustaba hacer es cada vez cuando mi papá todavía estaba junto con mi mamá y él llegaba del trabajo y yo ahí lo esperaba, me sacaban para verlo. Cuando llegaba a los pies de las escaleras, yo y pues aquí estoy, entonces me imagino que siempre me pudo agarrar con tiempo. Um, pero sí, cada vez que yo veía a mi papá, que él llegaba, imagínate un niño de 1 año, 2 años, desde arriba de las escaleras, en vez de caminar para abajo como un niño normal, en vez de esperar hasta que su papá suba, en vez de encontrarlo a la medida, brinca desde arriba como, como si no tiene senso de vida, ¿verdad? Um, o no pensaba en que, algo me puede dañar, pero un niño de 1 o 2 años no piensa en eso, ¿verdad? Um, pero cada vez, de acuerdo a él, ¿eso es cierto, mamá? Sí, es cierto, esto pasaba, aquí está mi mamá como testigo. Mi papá llegaba de trabajar, yo lo veía, caminaba, aquí me esperaba, y cuando llegaba a los pies de las escaleras, sin pensar, sin decirle, ok, papá, ya voy, nomás me dejaba caer. Y esto es lo maravilloso, cada vez que salté, mis pies vio mi cabeza, gracias a Dios, nunca tocó el suelo. Porque cada vez que yo saltaba, mi papá estaba ahí para agarrarme. Cada vez que yo me dejaba ir, mi papá estaba ahí para sostenerme. Cada vez que yo me dejaba caer, los brazos de mi papá eran fuertes para salvarme del peligro. Estamos en Efesios capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 11, pero el versículo que me tocó a mí era el versículo 16. Y dice esto: póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias, gracias, del diablo. Si no se dan cuenta, soy un poco gringo, a ver cómo va a pasar, cómo me va a ir. Pues no luchamos contra enemigos ni carne y hueso, sino contra gobernadores,
malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces recuerdan, este es un orden de ponerse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes en la batalla, y la batalla no es contra humanos, contra carne y hueso, la batalla no es físico, pero es espiritual, es contra ángeles caídos, demonios, espíritus malignos. Y eso es importante para recordar con lo demás que nos dice, porque después de eso, el versículo 13 nos empieza a hablar sobre la armadura. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. ¿Por qué nos ponemos la armadura de Dios? Para poder resistir al enemigo en el tiempo de mal. Bien claro, ¿verdad? No hay ninguna manera para malinterpretar lo que Pablo nos está diciendo. Así, después de la batalla, todavía seguirían de pie firmes. ¿Qué pasa después de la batalla? Si nos ponemos la armadura, nos quedamos de pie, firmes. No estamos en el suelo, no estamos derrotados, no estamos en una pérdida, pero nos quedamos de pie. Y de pie firmes, eso es también importante. No estamos sin ganas, sin fuerzas, pero estamos firmes. Versículo 14 dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Gracias a los pastores Mauricio y Gabriel que nos compartieron unas palabras maravillosas de eso y nos hablaron de qué es el cinturón, la coraza, qué es el calzado. Pero hoy me toca a mí el 16 que dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Quién sabe qué es un escudo? ¿Todos saben? Un escudo es como, ¿qué se imaginan? Como algo que tienes con un brazo redondo, como, ¿qué tan grande? Alguien dime, ¿qué tan grande es un escudo? Voy a empezar aquí. Me dicen, ok, Josh, tú me dices cuándo pare. Okay. Así, como el pastor dice, como el Capitán de América, como más o menos así, right? Pero recuerden, Pablo está en la cárcel, está viendo soldados romanos. Entonces el escudo no es un escudo de Capitán América, no es un escudo de un caballero de Inglaterra, no es un escudo de un vikingo, es un escudo romano. Los escudos romanos se llamaban sucutum. Y este escudo era el tamaño de una puerta. Entonces, estas puertas de acá, las ven, ¿verdad? Así de grande era un escudo. Más grande del soldado, era grande, era pesado, estaba hecho de madera fuerte, firmes. El escudo cubría a todo el soldado de cabeza a pie, hasta un poco más. Y aunque en las películas vemos que estos escudos, ¿sí han visto que cuando le pegan a los escudos suena como metal? No, era hecho de madera y estaba cubierta con cuero. Ese cuero, cuando iban a la batalla, se mojaba en agua para que cuando las flechas encendidas venían, el cuero mojado apagaba las llamas de las flechas. Y estos escudos, los soldados romanos los llevaban para todos lugares. Tenían una formación que se llamaba ¿dónde está? El testudo. Testudo significa tortuga. Y eso era porque en esta formación era una formación defensiva. Todos los soldados se hacían como en un círculo cuando ya el enemigo los había rodeado. Entonces todos de espalda a espalda, unos en medio, los alrededor ponían estos escudos enormes así en un círculo, y los de en medio levantaban a sus escudos y tapaban desde arriba y se parecía como una tortuga, un testudo.
una formación defensiva. Así podían esperar hasta que las otras fuerzas romanas podían venir a ayudarlos, o desde esa posición defensiva podían abrir un poco el shell. ¿Cómo se dice shell? La concha de escudos, y podían matar a los soldados enemigos uno por uno, manteniéndose salvos allá adentro, protegidos allá adentro. Y a eso es que Pablo compara nuestra fe, a un escudo. Entonces, ¿qué hace el escudo y qué hace la fe? Número 1, te protege a ti, ¿verdad? Pues, alguien ve a un escudo, Capitán América lo usa para protegerse, los vikingos lo usan para protegerse. Obvio, el soldado romano usaba su escudo como una protección y cubría a todo el soldado de cabeza a pie. Como les dije, ese cuero se mojaba para apagar las flechas encendidas. El escudo era una parte bien importante del equipo que tenía el soldado romano. Bien curiosamente, si se dan cuenta, el escudo es la única parte de la armadura que no se pone en la persona, ¿verdad? Te pones el cinto, te pones la coraza, te pones el calzado. Después vamos a hablar de que te vas a poner el casco, hasta la espada te lo pones en el cinto y el cinto lo sostiene. Lo único que no te pones en tu persona es el escudo, tú lo levantas. Porque ellos tenían que tomar su escudo para protegerse. De esta misma manera, nuestra fe debe de protegernos a nosotros. Y esto es algo bien, y lo voy a explicar después, pero esto es algo que quiero decir desde hoy. Tu fe no es parte de tu persona. Es algo que tienes que tomar y levantar para protegerte. Así como el escudo cubraba al soldado romano completamente, tu fe debe de cubrirte completamente, debe de cubrir toda tu vida. Y si no te cubre completamente, los ataques del enemigo te van a llegar a dañar. Número 2, el escudo protegía a los compañeros de cada soldado. ¿Se acuerdan? Les dije del testudo, de la tortuga. Era una formación, espalda a espalda, hombro a hombro. Mi escudo me protege a mí, pero protege al soldado a mi lado. Y su escudo me protege a mí. Y los escudos desde arriba me protegen. Y todo es una formación que necesita cooperación de todos. Asimismo, nuestra fe, mi fe tiene que cubrir al pastor Mauricio, y tiene que cubrir a Jessica y a Vanessa, tiene que cubrir a Iván, tiene que cubrir a Isaac, a Franklin. Mi fe tiene que cubrir a mis hermanos y hermanas en Cristo. Fíjense esto es maravilloso. En Marcos 2 hay una historia donde Jesús está enseñando en una casa, viene una gran multitud. Entre esa multitud hay unos amigos y tienen un amigo que es paralítico, no puede caminar, no se puede levantar, y ellos han escuchado de Jesús, los milagros que Él ha hecho, y están desesperados para traer a su amigo enfrente del Señor para buscar sanidad, pero no pueden entrar entre la multitud porque la gente es mucho y la gente no los deja. Todos quieren ver a Jesús, entonces tienen a su amigo que paralítico, adelante, todos muévense al lado. No, porque todos quieren llegar ahí, porque todos quieren la sanidad. Entonces estos amigos lo que hacen, en vez de esperar, en vez de empujar, o en vez de dejar de ya cuitear, sé que eso no es una palabra en español, pero estoy pensando en Spanglish. En vez de cuitear, rendirse, denunciar. Gracias. Vamos a estar predicando juntos esta tarde. En vez de rendirse,
buscan alguna otra manera para entrar. Se suben al techo. Ahora imagínate la determinación que tenían estos amigos. Cargaron a su amigo en una espalda para el techo de una casa. Hicieron un hoyo en el techo de esta casa y bajaron a su amigo a los pies de Cristo. Y no es que nomás, esto también, no es que nomás hicieron un hoyo. Oh, wow, qué suerte, ahí está Cristo. Me imagino que o andaban escuchando o alguien se quedó allá abajo para decirles, mira, está tantos pasos para el medio y luego a la derecha, pero era un trabajo para encontrar exactamente dónde estaba parado Jesús para poder bajar a su amigo ahí, y lo bajan ahí. Y Jesús, dice la palabra que Jesús vio a la fe de los amigos que lo bajaron. Entonces le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y después le dice, levántate y camina. La fe de los amigos de este hombre lo sanó. La fe de los amigos de este hombre lo trajo a los pies de Cristo, y la fe de los amigos de este hombre lo trajo al punto de que sus pecados fueron perdonados. Les quiero preguntar, ¿quién aquí llegó al Señor porque alguien más los invitó o compartió algo con ellos? Levanten su mano. Todos, ¿verdad? Nadie llega aquí por casualidad o por suerte. Todos llegamos aquí porque alguien nos dijo del Señor. Nuestra fe debe de cubrir a otros. Nuestra fe debe de proteger a otros. Nuestra fe debe de salvar a otros. Y tu fe no nomás te debe de cubrirte a ti y a tus hermanos de la iglesia, pero tienen que cubrir a cada persona que llega a tu vida. Si tú pasas en tiempo en oración, andas orando para todos los que están en tu vida, que lo necesitan, así es como los cubres con tu fe. Andas compartiendo lo que tú conoces, porque así es como los cubres con tu fe. Andas invitando, aunque te han dicho que no 500 veces, porque siguiendo presentando esa oportunidad, poniéndote en tus rodillas en oración por ellos y compartiendo la luz que tú tienes, es la manera que los vas a cubrir con tu fe. Y número 3, el escudo identifica para quién estás peleando. Ahora, los soldados romanos, esto es no sé si lo sabían, en las películas todos se ven lo mismo, son unos güeritos de Italia, porque allá está Roma. En realidad, bien pocos soldados romanos eran romanos. La mayoría de los soldados en el ejército romano venían de culturas y razas que Roma había conquistado. Entonces, en el ejército habían güeritos, habían morenos, habían gente con el pelo negro, rubio, rojo. Entre todos los territorios, todos los países, todos los pueblitos, toda la gente, las razas, las culturas que Roma había conquistado, ellos tomaron a los hombres fuertes y los hicieron parte de esta fuerza romana para conquistar a más pueblos, más territorios. Y pues los hombres, Roma pagaba bien. Roma a cada soldado les daba un terreno, una casa. Entonces, pues tomaron la oportunidad. ¿Y qué iban a hacer? ¿Empezar una revolución contra Roma? No, mejor cuando te enfrentas con alguien con quien no puedes pelear, mejor o contra que tú sabes que no puedes ganar, mejor hacerte de sus lados, de su lado. Entonces, pero ¿cómo es que Roma sabía cuáles eran sus soldados y cuáles eran los enemigos? Bueno, el escudo. Cada escudo romano tenía el símbolo romano, el símbolo de Roma, que era una águila. Y todos los soldados tenían, y
como les dije, eran como el tamaño de una puerta, todos los podían ver, era pintado sobre el cuero. Así es como ellos decían, oh, mira, este es uno de nosotros. La armadura era diferente, Roma no tenía los recursos para darles a todos el mismo uniforme, pero tenían los recursos para darles el mismo escudo. Asimismo, tu fe te debe de identificar para quién estás peleando, de qué lado estás, que estás del lado de la luz. Cuando la gente te ve a ti, tu fe debe de ser como un escudo enorme con el símbolo de Cristo, el símbolo del reino de los cielos, el símbolo de que eres un cristiano. Ahora, bueno, se me quebró mi collar. Tenía una cruz ahí, pero no lo tengo. ¿Alguien tiene una cruz puesta ahí? Jessica tiene uno. Ahora, ¿es eso? Bueno, obvio no, porque yo no lo tengo. Entonces, ¿eso me hace que no soy un cristiano? No. Porque recuerda, no andamos hablando de cosas físicas, andamos hablando de cosas espirituales. Tu vida debe de ser un símbolo de que le perteneces a Cristo. Cuando la gente vean a tu vida, tu carácter, tu comportamiento, cómo hablas, cómo compartes, qué es lo que haces en la casa, qué es lo que haces en el trabajo, qué es lo que haces en la iglesia, qué es lo que haces en la calle, cuando vean todo esto, debe de apuntar ¿a quién? A Cristo. Y si no, ¿para quién estás peleando? Porque Cristo, el reino de los cielos es mucho como el reino de Roma. Ha llegado, ha conquistado. Un día el rey va a regresar y va a tomar lo que es de él. La pregunta es, ¿de qué lado estás? Mientras lo esperamos, ¿te uniste al lado que ha ganado? ¿O decidiste quedarte un rebelde contra alguien con quien no puedes ganar? Tu vida tiene que ser un símbolo de Cristo, porque para eso es el escudo de la fe. El escudo de la fe te protege a tu hermano y te identifica como un hijo de Dios. Pero ¿qué es la fe? Bueno, antes de eso hay que hablar de dónde viene la fe. ¿Cómo recibes la fe? Porque les dije, la fe no es algo de ti, no es algo que es puesto en ti, es algo que tú tienes que tomar y levantar, así como el escudo. Bueno, la fe viene por escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, las buenas noticias de Cristo, la capacidad de creerle a Dios llega a tu vida. Todos decimos, sí, yo creo en Dios, bla, 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 hay algo allá, yo nomás no sé qué es, yo sé que alguien tuvo que creer todo esto. Eso no es fe. Eso es reconocimiento de una verdad, de que alguien tuvo que hacer todo esto. Fe es creerle a Dios a lo que dice. No puedes creerle a Dios a lo que dice hasta que escuches lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Que Él mandó a su Hijo, que vivió una vida perfecta, murió en la cruz por tus pecados y al tercer día resucitó. Ha habido vencido al pecado y la muerte. Y ahora, a través de creer eso, tú tienes vida eterna. A través de creer eso, tú eres un hijo adoptado. A través de creer eso, tú eres parte del reino de los cielos. Y no puedes tener fe hasta que escuches eso. No hay nadie en el mundo que pueda tener fe hasta que escuchen ese mensaje. Y no se para ahí, porque la fe tiene que crecer. Pues escucha ese mensaje, éntrate a la palabra y lee y escucha y aprende todo para fortalecer tu fe. Porque el escudo, recuerdan, tiene que ser mojado
para que pueda defender contra las flechas encendidas. El escudo tiene que ser reparado porque en la batalla toma mucho daño. Tienes que regresar al punto de origen de tu fe, que es la palabra, para poder seguir fuerte. Ahora, por esto es que digo que la fe no viene de ti, porque de acuerdo a la palabra, la fe es un regalo de Dios. La fe no es algo que yo hice. Mi fe no es algo que yo hice. Mi fe no es algo que yo llegué en mi razón. Mi fe fue dada a mí. Primera de Corintios 12:9 dice, a otro el mismo Espíritu le da gran fe. Escuchas las buenas noticias, ahora tienes la capacidad de fe, pero cuando escuchas las buenas noticias y crees, el Espíritu Santo viene, entra a tu vida, hace su casa en ti, tú te vuelves a su templo y Él te da fe. Ahora las cosas que no podías hacer antes, las cosas que no creías antes, las puedes hacer porque el Dios viviente está en ti y te anda dando fe. La fe no es algo que tú puedes hacer todo, no es algo que eres capaz de hacer todo, no es algo que eres capaz de construir. La fe es dada, es un regalo, pero como es un regalo, no es un regalo que estás obligado para tomar. El Señor viene, te lo presenta, pero es tu decisión si lo quieres abrir. Es tu decisión si lo quieres tomar. Es tu decisión si lo quieres usar. ¿Cuántos aquí han recibido un regalo que no usan? Yo lo he hecho. Hay hasta regalos que yo he regalado otra vez porque no lo quería. Entonces nunca lo abrí, lo puse en una bolsa. Mira, toma, te agarré esto. Yeah, no, wow. I mean, you act like you haven't done that. Don't be saying, wow. Puedes hacer eso. No estás obligado para tomar la fe que el Señor te ha regalado. Es tu decisión. Pero ¿qué es la fe? Sabemos de dónde viene, sabemos qué es. Viene de oír la palabra de Dios. Es un regalo de Dios. Pero ¿qué es? O sea, ¿qué es la definición de la fe? Hebreos 11:1. Me imagino que todos los que han estado en la iglesia saben esto. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza y convicción. Certeza y convicción. Yo me he sentido cierto de muchas cosas y yo me he sentido convencido de muchas cosas, pero es bien específico esto. Es certeza y convicción de lo que se espera y de lo que no se puede ver. Y yo les puedo decir que en mi vida la única cosa con que yo he estado cierto no es de algo que yo esperaba, pero de algo que ya había sido confirmado. Yo espero conseguir un trabajo. Y cuando me llega un mensaje de oye, ven a una entrevista, yo no digo, estoy cierto que voy a conseguir el trabajo. Digo, ahora tengo esperanza. Pero yo no tengo la certeza de que he conseguido el trabajo hasta que me llega el mensaje o la llamada diciendo, oye, nos encantó todo de ti. Creemos que serías que encajarías muy bien en este equipo. Te queremos ofrecer el trabajo. Y la convicción de lo que no se ve. Yo solo he sido convencido de las cosas que yo veo. Mira, si alguien viene a mí y me dice, oye, Jessica se come los mocos. Yo no te voy a creer hasta que yo vea a Jessica comerse sus mocos. Sorry, Jessica.
Jessica no se come los mocos. Okay, hay que aclarar eso. I'm sorry. Si tú me dices a mí, Jessica sabe tocar la batería. Sí, this is a better example. Jessica sabe a tocar la batería. Yo no te voy a creer porque yo conozco a Jessica por años. He subido a varios altares. He adorado con ella. Y jamás en mi vida he visto a Jessica sentarse ahí. No te creo, no estoy convencido. Lo único, ¿sabes de qué sí estoy convencido? De que Jessica puede cantar. Porque lo he visto, lo he escuchado. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo digo, ¿cómo alguien puede tener eso? Porque la esperanza no es garantizada. Y convicción, pues, yo no sé de ustedes si a lo mejor se sienten con lo mismo que yo, o tal vez todos aquí dicen, no, Giovanni está loco, yo puedo creer algo que no veo. Pero es difícil. Es difícil. Y a esto quiero decir, se dan cuenta que el escudo de la fe es pesado. El tamaño de una puerta hecha de madera buena, todos aquí sabemos. Los que trabajan en construcción y madera y carpintería saben que la madera buena es pesada, ¿verdad? La madera de calidad pesa mucho. El escudo es pesado, es difícil de levantarlo y aún es más difícil mantenerla en la posición propia para estar en la batalla. Esto es la fe. Y llegamos a la pregunta, bueno, ¿cómo tenemos la fe? ¿Cómo levantamos el escudo? Confía en Dios. ¿Quién ha escuchado eso? Confía en Dios, ¿verdad? Sí. Un psicólogo cristiano dijo una vez, andaba leyendo mientras andaba estudiando, dijo, la gente tiene que dejar de decir, nomás confía en Dios, porque eso no ayuda, eso no es consejo, no es un consejo bueno. No le da nada a nadie. Y no estoy de acuerdo con eso, pero estoy de acuerdo de algo. Debemos de decirle a la gente confía a Dios, pero no parar ahí. Tenemos que decirles cómo confiarle a Dios, cómo tener confianza en Él. Y eso les quiero decir, ¿cómo confiamos en Dios? Porque es fácil decirle a alguien, oye, confía en Dios. Yo lo he hecho. Cuando no estoy pasando esa misma situación, yo puedo, nomás confía en Dios, hermano. Ten fe, mantente firme. Juan 3:16, Génesis 1:1. Pero cuando estás en la situación y alguien viene y te dice, confía en Dios, dices, ¿cómo? Yo no sé cómo. Y yo no tengo todas las respuestas. Pero puedo compartirle lo que yo creo que Dios me ha dado en este tiempo, en esta temporada de mi vida. Porque yo mismo me he hecho estas preguntas. Y yo mismo me he preguntado, ¿cómo confío en Dios? Les quiero traer para atrás a la mente esa historia de mi papá, las escaleras y yo de niño. Si se recuerdan, yo saltaba de las escaleras, saltaba desde arriba. Pero yo no andaba saltando todo el tiempo. Y yo no soltaba para quien sea. Si veía a mi mamá, aunque amo a mi mamá, ella está aquí por mí, yo no saltaba para ella. Si venía mi abuela, yo no saltaba para ella. Si venía mi abuelo, yo no soltaba para él. Si venía mi prima, mi primo, mi tío, mi tía, yo no saltaba. Yo saltaba para una persona, mi papá. Y cada vez que mi papá llegaba del trabajo, y solo cuando mi papá llegaba del trabajo, yo saltaba. Pero yo no saltaba
cuando salía del carro, yo no saltaba mientras andaba caminando a las escaleras, yo saltaba hasta que llegaba ahí a los pies de las escaleras. Yo no saltaba y yo jamás salté hasta que yo pude poner mis ojos en mi papá. ¿Cómo confías en Dios? Ten tus ojos puestos en tu Padre. En Mateo 14 los discípulos, Jesús acaba de alimentar a 5,000 hombres. Tal vez dicen que tal vez era más como 10,000, 11,000 personas, porque solo contaban a los hombres. Habían mujeres, niños, niñas, ancianos. Y de pronto Jesús, después de eso, Él se va a orar, a pasar tiempo con el Padre, y los discípulos se desesperan, se suben al barco y se van para irse de la multitud. Dejan a Jesús. Mientras están ahí en el mar de Galilea, llega una tormenta, las olas están grandes, el viento está fuerte, la lluvia anda cayendo y se asustan. Y de pronto ven a algo sobre las aguas, un hombre. Y se asustan porque la mayoría de ellos eran pescadores, y había una leyenda, una superstición de que si tú ves a un fantasma te vas a morir. ¿Qué más puede caminar sobre el agua que un fantasma, un espíritu? Y ven a un hombre y se asustan, pero escuchan una voz, y la voz es una voz que conocen, y la voz le dicen: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y reconocen la voz como el Señor Jesucristo, pero tienen miedo. Pero Pedro, que tiene un poco más es un poco más atrevido, él dice: Señor, si verdaderamente eres tú, llámame para caminar sobre las aguas a ti. Jesús le dice: bueno, sí, vente. Y Pedro toma un paso de fe enorme, maravilloso, se sale del barco, y cuando pisa la agua es como si estuviera pisando tierra. Empieza a caminar sobre el agua, sus ojos puestos en Cristo, y lo que él hubiera sentido en ese momento, ¿te imaginas? Estoy caminando sobre las aguas. Wow, este es el Hijo de Dios. Pero luego Pedro se desenfoca. Siente el viento en su cara, en su cuerpo, ve las olas. Tal vez cuando andaba caminando una ola lo movió un poco, y deja de ver a Cristo, y ve el viento que tan fuerte es, ve las olas que tan grandes son, la lluvia como está cayendo, y cuando deja de ver a Cristo se empieza a hundir y se empieza a ahogar, y antes de que la agua tape su boca puede gritar: Señor, ayúdame. Pero Cristo es rápido y bueno para agarrarle el brazo, levantarlo, y camina con él hasta el barco sobre el agua. Pero Jesús le hace una pregunta. Le dice: tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Para poder confiar en Dios, para poder tener fe, tus ojos tienen que estar puestos en Él. ¿Cómo pones tus ojos en Él? Porque la fe, y mira la conexión, la fe es la convicción de lo que no se ve. No puedes ver a Dios. Yo nunca he visto a Dios en toda mi vida. Pastor Mauricio, ¿has visto a Dios? Nunca, nadie ha visto a Dios. ¿Cómo podemos poner nuestros ojos en Él? Qué bueno que esto no es algo físico, es algo espiritual. No puedes ver a Dios físicamente, pero puedes ver lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Qué te ha dado? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho en su iglesia? ¿Qué ha hecho con su iglesia? Abre tu Biblia y mira todas las historias de las veces que Dios ha sido fiel a través de los siglos.
de la humanidad. Y puedes ver, aunque no puedas ver a Dios, puedes ver que Él ha trabajado, puedes ver que Él está trabajando. Y siempre lo puedes ver. ¿Sabes por qué? Porque tu Dios nunca deja de trabajar. Tu Dios nunca deja de obrar. Todo lo que Él ha hecho y todo lo que estás haciendo, lo que Él está haciendo, eso se puede ver. Mira a tu Padre y no dejes de verlo, porque te aseguro que el momento que tus ojos dejen de mirarlo, vas a empezarte a hundir. Y esto es lo bueno, que Dios es bueno, Dios es fiel, y aunque nosotros tenemos poca fe, Él es fiel para rescatarnos, para agarrarnos del brazo y no dejarnos ahogar. Pero ese momento de hundirse, ese momento de ahogarse, no se siente bien. Es mejor mantener tus ojos puestos en Él para no tener que sentir ese miedo, esa desesperación. Mantén tus ojos en tu Padre, porque solo puedes tomar ese salto de fe si tú ves que Él está ahí. Y te aseguro que Él siempre está ahí. Número 2, confía en sus fuerzas, no en tu peso. Cuando yo era niño y yo saltaba, no se me ocurrió, oye, mi papá me puede sostener, tiene sus fuerzas. Oye, papá, si yo brinco de acá, ¿tú puedes agarrarme? ¿O me bajo un poco más? ¿Se te hace más fácil? ¿O a lo mejor hay que ponerme en una dieta? ¿Soy un bebé gordito? No, yo sabía esto. Yo sabía que mi papá era fuerte y que sus brazos tenían la fuerza para sostener. Y yo sabía que cada vez que yo salté antes, nunca toqué el piso. Yo sabía que mi papá tenía las fuerzas suficientes para poder agarrarme del aire. Y no importaba cuánto yo pesaba, no importaba qué tan grande era, no importaba qué yo andaba arrastrando conmigo, todo el peso con que yo andaba caminando, todo el peso con que yo andaba brincando, eso no importaba, porque mi papá era fuerte y mi papá no me iba a dejar caer. En Mateo 17 nos encontramos otra vez con los discípulos. Ellos están con un padre y un hijo. El hijo está endemoniado. La palabra dice que cada vez que el demonio se pone a hacer cosas en el niño, lo que hace es que lo pone en unas convulsiones, y cada vez que convulsa cae en agua para ahogarse o cae en fuego para quemarse, y el papá desesperado está para salvar a su hijo. Cada vez que esto pasa, él escucha de Jesús, va a buscarlo, no le encuentra discípulos. Los discípulos han sacado a demonios antes. Cristo les dio la autoridad, les dio el poder. Entonces ellos dicen, nosotros lo podemos hacer, pero no sale. No lo pueden hacer. Jesús está en el monte, anda revelando su gloria a 3 discípulos, Juan, Pedro y Santiago, y ven su gloria. Viene de regreso. Los discípulos vienen peleando con los fariseos y le dicen del padre, del hijo, y dice, tráenme el niño. Vienen y Jesús regaña a los discípulos, le dicen, creo que los llama una generación que no cree, y Jesús los saca al demonio. Entonces los discípulos le dicen,
Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Y esa es la respuesta que Jesús le dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Quién ha escuchado eso antes? Si llevas tiempo en la iglesia, lo has escuchado. Hasta hay una canción, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías, esa montaña, muévete, muévete, y esa montaña se moverá. Right? Y ¿saben qué? Les voy a decir algo, les voy a desahogarme un poco. No me gusta cómo enseñan esto, porque cada vez, bueno, no cada vez, pero la mayoría de veces que he escuchado a pastores hablar de esto, gracias a Dios, Pastor Mauricio no lo ha hecho, pero cada vez que lo escucho, dicen, ya ven hermanos, ustedes con un fe tan pequeño como un grano de mostaza pueden mover montañas. ¿Se imaginan si tuvieran una fe más grande? ¿Se imaginan si su fe era el tamaño de una sandía? Todo sería posible. No hay nada que Dios les pudiera negar. Ustedes pueden tener todos los deseos de su corazón. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Nada es imposible. Dios les daría todo. Y después de eso normalmente dicen, y ahora hermanos, vamos a pasar al servicio del diezmo y la ofrenda. Recuerden, pon una semilla de fe, de una sandía, para que Dios los bendiga. ¡Qué basura! Ustedes, hay gente que creen que pueden obligar a Dios para hacer lo que Dios no quiere hacer. Hay gente que creen que Dios, que la fe es como un collar o una leash, ¿sí? Para un perro. Y cada vez que tú le pones la leash de fe, ahora él tiene que ir para donde tú quieras. Hay gente que cree que Dios necesita fe de ellos para, Señor, por favor, sana a mi mamá. Podría hacerlo. El problema es que tu fe es el tamaño de una naranja. Necesito algo más como una papaya, un poquito más grande. Mira, creé los cielos, la tierra, el mar, los ángeles y todo, pero eso se me hace, es un poco difícil. Necesito un poco más de ti. Bro, come on. Dios no necesita nada de ti. Esa es su manipulación. Yo le estoy diciendo hoy, no hay nada que tú puedes hacer, no hay nada que tú tienes que puede obligar a Dios a hacer lo que tú quieras. Dios no es un genio de la lámpara. Él no está obligado para hacer lo que tú quieras hacer. Dios no es un perro que le puedes dar algo y te sigue a donde tú estás. El pastor tiene varios perros, le encantan los animales, él quiere más, dale un regalo. Pero con los perros, si tú ves, cuando ellos te ven con la comida, ahí como unos esclavos dejan de ver todo y te siguen para todos lados porque quieren la comida. Así no es Dios. Cuando Dios ve fe, Él no te va a andar siguiendo como tonto pidiéndote. Porque recuerda, Él te dio la fe. La fe es de Él. Y la fe es para ti. Pero cada vez que enseñan eso, se saltan de lo más maravilloso de esta enseñanza de lo que Cristo está diciendo. ¿Saben qué es lo que Cristo está diciendo? Cristo anda diciendo, Dios no necesita mucho de ti para hacer cosas grandes. Solo lo único, y ni es para Él, es para ti. Lo único que Dios te pide es que creas. Y si no crees, Dios todavía va a hacer lo que va a hacer. Porque Dios no necesita, dije que no necesita mucho de ti.
me equivoqué. Dios no necesita nada de ti para hacer gran cosas. Si Dios hizo los cielos, la tierra y todo el universo y todo adentro, sin tu fe, Dios puede hacer lo que Él quiera sin tu fe. La fe es para ti. Porque no es tu peso, no es lo que tú traes a la mesa, es sus fuerzas, es lo que Él trae, es lo que Él es y es lo que Él siempre va a ser. Dios no te necesita. Y cuando tengas fe, no, Dios no necesita de ti. Ese mismo Padre, Jesús le pregunta, el Padre le dice a Jesús: Señor, por favor, sana a mi hijo, si es posible. Cristo le dice: si es posible. Todo es posible para los que creen. ¿Tú crees? El Padre le dice: yo creo, ayúdame en mis dudas. El Padre dudaba, pero Él creyó un poco. Dios no necesita mucho. Créele, confía en sus fuerzas. Mira, ¿te recuerdas una vez que te andabas deshaciendo? Estabas quebrado, no podías mantener los pedazos de tu vida junto, y por alguna razón todo se mantenía junto, todo estaba bien. Okay, sorry. Y era Él, eran sus fuerzas. No fuiste tú. Punto número 3. Suelta el control. ¿Has brincado de una altura alguna vez y te has tardado una eternidad para saltar? Si es en una piscina o un río o un lago. Fuimos en unos kayaks más temprano en el año, y el pastor Jotam vimos que se andaban subiendo a una subida ahí, eran unas piedras y la gente andaba saltando. El pastor Jotam lo intentó, yo me fui porque no quise esperar, pero luego escuché de que Jotam nunca terminó saltándose. Oh, he did it one time, my bad, él lo hizo. Alguien nunca saltó de los que se quedaron. Pero hay un miedo, porque sabes que el momento de que tú dejas de tocar piso, todo el control lo has perdido y estás a la misericordia de la caída. Pero yo no sentía ese temor como niño. Yo no tenía miedo de soltar el control, porque yo sabía que aunque yo no tenía el control, mi padre sí lo tenía, mi papá sí lo tenía. Y con el control que mi papá tenía, él podía mantenerme salvo. Él se iba a asegurar que yo no iba a caer donde me iba a dar daño. En Marcos capítulo 10 nos encontramos otra vez con Cristo, y a Cristo viene un joven rico. En otros lugares, porque la misma historia está en Mateo, está en Lucas. Algunos dicen que era un joven rico, otros dicen que era un gobernante. Yo creo que era una combinación. Era un joven que era rico, probablemente de una familia poderosa en el gobierno. Entonces él era como un señor en Israel o algo. Y este hombre viene a Cristo y le dice: buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Pero para contestar tu pregunta, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre como se sintió confiado y le dice: Señor, maestro, yo he seguido todo esto desde mi niñez. Y Marcos escribe que Jesús sintió un amor profundo para este hombre. Entonces le dijo: hay una cosa
todavía que no has hecho. Hay una cosa que necesitas para ser perfecto. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y al oír esto, el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Saben qué acaba de pasar? Necesito la ayuda de alguien. Who should I call? Nunca he hecho esto. El pastor normalmente hace esto. Joel, you want to come up and help me? Let's go, bro. Okay. Joel va a ser el papel de Dios. Joey, you're God. I'm me. This is my life. Okay? Él es Dios. Yo soy yo. Esta es mi vida. Yo voy a hacer una oración. Señor, usa mi vida. Te doy mi vida. Llévala a donde tú sabes que debe de ir. Okay. ¿Dónde debe de ir mi vida? Pero dile a la gente, ¿dónde debe de ir? ¿Ah? No, but where do you want to take it? ¿Dónde la quieres llevar? Doesn't matter, anywhere on the stage. Okay. Señor, toma mi vida y llévala. Go ahead. Toma mi vida, Señor, y llévala donde quieres ir. Llévala donde tiene que estar, Señor. Señor, toma mi vida. Señor, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el Rey. Haz lo que tú quieras. Hazlo. Pero, Señor, sabes que acá, mejor acá, llévala donde tú quieras. Y donde tú quieres es acá, ¿verdad? ¿Verdad, Dios? Y nunca llego donde debo de estar. Hasta que hago esto. Señor, llévate mi vida. La suelto a donde tú quieras que esté. Y ya. Estoy donde debo de estar. Y eso es difícil, porque como saltar de una altura, hay un miedo que llega a tu vida cuando tienes que soltar el control. Thank you, Joel. Pero nunca vas a llegar a donde tienes que estar hasta que sueltes el control. Cada vez que solté y caí en los brazos de mi padre, él me llevaba a donde tenía que ir. A mi casa, donde estaba a salvo, donde tenía alimentos, y nunca me falló. Tu padre nunca te va a fallar. Y si le sueltas y le das el control, él te va a llevar a donde tienes que estar. Si se dan cuenta, casi nada de lo que te dije de la fe tiene que ver contigo. Y es porque tu fe no tiene nada que ver contigo. Tu fe no es algo que está puesto en tu persona. Tu fe ni siquiera es algo que tú haces. Tu fe es algo que es dado, es un regalo. Y es algo que de vez en cuando tú tienes que levantar, pero es pesado. La fe viene de la palabra, es dado por el Espíritu. Pero no puedes con tus fuerzas, hay que ser honestos. La fe es pesada y si para cubrirme yo tengo que hacerlo con mis fuerzas, yo no puedo, el escudo se me va a caer. Pero está bien, porque el Salmo 28 dice que el Señor es mi escudo. El escudo de la fe es pesado, pero está bien porque el escudo es Él y Él me cubre. El escudo de fe
Es difícil para mantener en la posición propia, pero está bien porque Él siempre está donde Él tiene que estar. Y yo no tengo que tener miedo, yo no tengo que temer, yo no tengo que preocuparme si tengo las fuerzas o si yo sé lo que estoy haciendo, porque es Él. Él sabe lo que está haciendo. Él siempre está donde tiene que estar y Él tiene las fuerzas para poder hacer todo. Levántense, vamos a orar. Pero antes de que ore, quiero que nomás cierren sus ojos. Thank you. Cierren sus ojos. Les quiero leer un salmo que me han dado bendiciendo en esta temporada de mi vida, porque es una temporada donde he necesitado mucha fe. Cierren sus ojos y les voy a leer esto, porque esta es nuestra oración hoy. Salmo 28, versículos 6 a 9. Alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo. Bendice a Israel, tu posición más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Y Señor, eso es nuestra oración. Guíanos y llévanos en tus brazos para siempre. Señor, tú eres nuestro